Así Eh, es. Muchísimas gracias, bienvenido aquí al programa de Disrupciones y agradecemos que atienda a esta entrevista y a la audiencia. Le saluda Isabel Briceño y pues vamos a platicar sobre ya que estamos muy cerca de las elecciones, ¿no? A 3 semanas, decíamos Ujú. hace ratito, pues cómo se ha tergiversado esta situación de la adscripción, ¿no? En donde adscripción, el principio de adscripción, de autoadscripción, perdón, en donde desde el año 2018 los partidos políticos están obligados, ¿no? A los grupos vulnerables o que tienen una menor representación, pues puedan ahora sí tener esta participación dentro de los cargos políticos, pero se ha mal usado y entonces han habido situaciones como la usurpación de las cuotas electorales, ¿verdad? Se supone que deberíamos de sentirnos seguros y tranquilos porque pues quienes están en estos espacios de poder son quienes representan a la población, ¿no? Se supone, porque nosotros somos quienes los elegimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora que pues se ha mal utilizado este principio de autoadscripción y se utiliza para dar preferencia o dar beneficio a personas que ni siquiera tienen nada que ver con los pueblos indígenas, con la comunidad LGBT, LGBTI más o Personas con discapacidad. con personas con discapacidad? Si nos puede explicar, por favor, qué pasa con estas prácticas que se están realizando en varios estados de la República, pero también aquí en la Ciudad de México. Hola Isabel, pues muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Un saludo también al auditorio. Pues mira, son cosas que solamente pasan en un México surrealista, ¿no? La verdad a mí ya no sé si me da coraje o me da tristeza o me da risa o no sé, pero la participación política de los pueblos indígenas se ha ninguneado, se ha tergiversado, se ha usado, se ha mal usado, se han hecho lo que ellos quieren con esa, con lo que los políticos quieren con ella. Y pues francamente, el sistema está hecho para eso, además hay que decirlo, pero no viene de ahora, no viene de ahora. Desde que se formó el Estado mexicano allá por 1824, hay dos derechos que nunca hasta la fecha se han querido reconocerles. El primero es los territorios indígenas y el segundo, la participación política en los órganos de gobierno. Don Luis Villoro, decía un poco en serio, un poco en broma, que a los pueblos no se les llamó cuando se hizo el pacto social famoso del que hablan los políticos, del que habla la teoría política como Juan Jacobo Rousseau, pero tampoco se le dejó entrar a la casa que se construyó con ese pacto. Mira, no es del 2018, es de 1990 que se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a su representación directa. 1990, 5 de septiembre de 1990 para ser exactos, porque en ese tiempo entró en vigencia el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene dentro de sus disposiciones centrales la autoascripción como para decir quién es indígena o no. ¿No? Que es de donde se están agarrando ahora estos políticos sinvergüenzas para quedarse con las candidaturas. Pero quisiera hacer una precisión, los pueblos indígenas no son grupos vulnerables, jurídicamente no son grupos vulnerables. Están vulnerables porque los han hecho vulnerables, pero son los habitantes originarios de este país que se llama México. O sea, no son grupos vulnerables. Y además ni siquiera numéricamente son grupos vulnerables. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo indígena, entre pueblo con derechos colectivos y un grupo vulnerable? Que a los grupos vulnerables hay que apoyarlos para que se igualen en derechos con el resto de la sociedad. Los pueblos indígenas no piden eso.
lo que piden es que los dejen organizarse como ellos quieren, es decir, que sean diferentes, ¿no? Bueno, pero en estos últimos años, sobre todo a partir del 2001, cuando se hizo la reforma constitucional que pretendió cumplir con los acuerdos de San Andrés, se ha ninguneado, se dejó de lado, en los mismos acuerdos de San Andrés, se dejó de lado la representación política y los territorios indígenas, ¿no? A partir de ahí, algunos indígenas en lo individual, a través de sus organizaciones, casi todos los partidos políticos importantes, y me estoy refiriendo al PRI, al PAN, al PRD en su momento, han hecho propuestas legislativas para que esta se subsane. Me asombra porque hasta el PAN lo ha hecho. Me consta que yo me dedico a estudiar eso. El PRI lo hizo la última vez en el 2017 para que se crea, algunos lo han hecho queriendo proponer circunscripciones plurinominales o circunscripciones especiales, copiando un poco lo que ha hecho Nicaragua, lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho Colombia. Eso hizo el PRD cuando representaba algo en el espectro político nacional. El PAN le siguió un poco, el Verde Ecologista en otros tiempos también lo hizo, me estoy acordando. Ellos lo que proponían era que los pueblos indígenas decidieran dónde y querían nombrar candidatos, y en esos distritos automáticamente los partidos dejaran de postular candidatos. O sea, hay una larga historia, que no me vengan con que no conocen el tema, por Dios. Como nunca se ha hecho, hace más o menos unos 6 años, no recuerdo bien ahorita, el INE comenzó esta farsa que ahora nos está generando esta usurpación de funciones. ¿Qué hizo el INE? En el afán de que subsanar las omisiones de los partidos y de las cámaras de diputados y senadores, comenzó a hacer lineamientos para la participación de los pueblos indígenas. Primero creó 13 distritos electorales en la primera ocasión, en donde los partidos tenían que presentar candidaturas indígenas. Después creó 21, después algunos indígenas le siguieron el juego, crearon 23, y así se han venido. Pero la clave aquí está en que se desconoce el derecho de los pueblos a presentar sus candidatos, y se les da ese derecho a los partidos políticos. Esa es la primera farsa. La segunda farsa es que abre el camino para estas usurpaciones, es la interpretación que le han dado al hecho de la autoascripción. Como decía yo hace un rato, desde 1990, el derecho de la autoascripción es el que sirve, es el que se ha establecido como estándar internacional para establecer quién es indígena y quién no. Y ahí dice, literal, dice, la conciencia de su ser indígena debe ser la razón para aplicar estas normas. Pero ¿cuál es la razón de la conciencia del ser indio? Primero, ser distinto al resto de la sociedad. Segundo, actuar distinto a esa sociedad. De ahí que cuando algunos que nos hemos dedicado a estudiar, a practicar este tipo de derechos, sabemos que para los pueblos indios, la política no es ambición, no es yo quiero ser un diputado, no, es servicio, es cargo. Y cuando nos toca, cuando se vienen las elecciones en las comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, puedo jurarles que en casi todos los municipios la gente se anda escondiendo para que no la nombre. No es de que yo me ando postulando, pero lamentablemente con los protocolos que ha hecho el INE, lo dicen los protocolos, es suficiente con que una persona, cualquiera que sea, adquiera una constancia por escrito de alguna autoridad
y se Ujú. postule. Ahí se cierra toda esta maraña que les he venido haciendo, que se desconoce el derecho de los pueblos a poner sus candidatos, los ponen los partidos, que los distritos electorales y ahora con las constancias. ¿Para qué ha servido esto? Pues para lo que ya hemos visto. Hay un montón de gente que ni siquiera sabe el nombre de la comunidad que dice que lo postuló. Ni siquiera el nombre se aprenden, pero son los candidatos que van a representarlos. Hace días escuchaba a un tipo de Nayarit y a otro tipo de Yucatán decir que ellos tenían derecho porque siempre que podían les llevaban unas cositas allá para que se alimentaran y no se murieran de hambre. De veras que es una vergüenza esa cosa. Los derechos políticos, insisto, son para tener otro tipo de representación, para hacer otro tipo de ejercicio del poder, para devolverle el sentido de servicio a la política, para dignificarla y sacarla de la mugre en la que la han metido los partidos políticos, que básicamente es para hacerse ricos, robar todo y para ya no trabajar después. No, un indígena no busca eso cuando piensa en la política. Y pues en esas andamos lamentablemente. Eso es lo que tenemos como resultado, un empobrecimiento y un envilecimiento de lo más vil de nuestra participación política en general, en lugar que hubiera un engrandecimiento con las prácticas verdaderas, auténticas de los pueblos, ¿no? Sí, más bien precisar que exactamente hace 6 años, en el 2018, es cuando el INE saca estos lineamientos Sí, para, ajá, no que fuera el sí, principio, sí, lo estaba sí, diciendo mal. sí, tienes razón. Muchas En ese gracias. sentido, sí tienes razón. Sí, y que Comienzan con los lineamientos, luego con los distritos electorales y pues ahí se van. Hay que decir otra cosa, fíjate Isabel, porque desde esa fecha muchísimos indígenas en lo individual o a través de organizaciones han impugnado esos protocolos. Los han impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, los han impugnado ante el Tribunal Federal Electoral, los han impugnado vía amparo en distintos estados, de los que recuerdo ahorita, Baja California, recuerdo Chihuahua, recuerdo Sonora, recuerdo San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, en muchísimos estados han impugnado esos lineamientos justamente porque vulneran el derecho a la autonomía de los pueblos y en todos los tribunales les han dado la razón y han ordenado que los poderes legislativos legislen reconociendo el derecho a la representación propia. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Nadie, me consta, en muchos lugares he tenido oportunidad de acompañar algunos procesos, nadie está, entonces las sentencias están ahí como letra muerta, que es otra deuda que tenemos con la clase, que nos debe la clase política y los tribunales en México, ¿no? así es. Francisco, te saluda Camilo de aquí de Pie de Página. Hola, Camilo. Ahorita con lo que platicabas me surge una duda. ¿Cómo es que, cómo afectan la usurpación de candidaturas a los discursos de los pueblos originarios? ¿Cómo es que permean esta usurpación en una cultura, por ejemplo? Sí, mira, ahí yo creo que hay varias afectaciones a los pueblos y al país, y al país. En primer lugar, porque yo creo que sí hay una aspiración de los pueblos a ser representados por ellos mismos. Es decir, no es lo mismo que esté un diputado nombrado por los pueblos, que obedece a los pueblos, gestionando en las instancias estatales o federales, a que esté alguien que dice que se siente indio, ¿no? No es lo mismo, porque en un primer lugar, en el primer caso, los pueblos responderían directamente ante los pueblos. Y seguramente que los pueblos los vigilarían. Hay muchísimos gobiernos indígenas en Oaxaca, en México en general, municipales, y tienen un seguimiento de su actuación
muchísimo mejor del que pudiera hacer cualquier auditoría estatal o municipal sobre su actividad, que si hizo la obra, que si la hizo de calidad, que dónde quedaron los 5 pesos que no aparecen en la cuenta, se pasan días y días. Eso, perdemos en eso, pero perdemos también yo creo el país en general pierde en esto que ya decía, ¿cómo hacemos para que la política deje de ser una mercancía? La militancia de todos los partidos ahora parece un outsourcing, ¿no? Los partidos parecen una marca. ¿Quién compra la marca? No nos vamos a hacer a morder el dedo. Todos sabemos que se compran las diputaciones, se compran las senadorías, se compran los votos el día de las elecciones, hombre. No nos vamos. ¿Qué militante hace campaña por su candidato ahora? Pues ninguno, porque ya no los necesitan. Hay personas especializadas que hacen las pintas, que hacen las pegas, o sea, y la mercancía, la participación política se ha vuelto una mercancía como cualquier otra. Entonces yo creo que los pueblos indígenas sí tienen esa cosa que tuvo alguna vez la política en general, ponerla al servicio de la gente. Yo creo que en eso. Los pueblos indígenas no necesitan grandes sueldos es más, si no les pagan, no hay problema. En ningún municipio de los 480 o 18 que se gobiernan en Oaxaca reciben un centavo por estar 3 años sirviendo. Yo creo ¿qué político hace eso? No necesitan, si le decimos a un diputado indígena que se vaya a representar a su pueblo por servicios sin pagarle un centavo, va a aceptar, porque es un honor. No van a necesitar asesores, no van a necesitar nada, caramba. Entonces, todo eso nos estaríamos ahorrando y yo creo el tráfico de influencias nos estaríamos ahorrando mucho. Creo que perdemos en general en la posibilidad de hacer otro tipo de política, hacer otra práctica de los derechos políticos. A mí me gustaría preguntar qué papel juega el racismo y la discriminación en esta usurpación de las cuotas electorales. Central. Poco se reconoce, ¿no? Pero somos un país muy discriminatorio y muy racista. Es muy lamentable que no se reconozca porque en la práctica, pues lo estamos viendo, ¿no? Podemos ver inclusive los discursos, como decía, de estos candidatos que han pues que han usurpado los lugares designados legalmente para los pueblos indígenas. ¿Cuánto le pagan a una autoridad? Porque en general van y compran, que eso también hay que decirlo. La autoridad que extiende una constancia, pues obviamente colabora en este juego. Algunos lo hacen por dinero. ¿Cuánto les darán? ¿5,000 pesos? ¿10,000 pesos? Es lo que les dan. Y recuerdo un caso acá en San Luis Potosí, el Mijis, famosísimo porque usurpó funciones y como el CEPAC, que es el órgano acá estatal que calificaba, dijo que no era de esa comunidad, se fue a otra comunidad y volvió a comprar otra constancia de otra comunidad, llega al CEPAC y dice, bueno, de esta sí soy, ¿no? Se volvió famoso por eso, se supo que pagaba 5,000 pesos por constancia. Hay algunos que no las pagan o porque son compadres, o porque le deben un favor, hay otros que no las pagan porque los amenazan, sobre todo donde está el crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que cualquiera que sea la vía en que se obtengan esas constancias, pues lo que hay detrás de ellas es una práctica racista. Total, son indios. Total, nunca han tenido representación. Total, ellos ni saben de la política estatal, no se pierde nada. Total, si llegan allá, nomás van a hacer el ridículo. O sea, esa es la idea que hay detrás de esta negación y lo hemos visto mucho en los discursos que han hecho los güeritos, los indios güeros, como les digo, en estas últimas prácticas de obtener las constancias, ¿no? Pero sí es muy fuerte el racismo. Maestro, le saluda Caos Serenio. ¿Qué tal, Cau?
Aquí ya está que Lucio ya quiso que yo hablara porque dice que no está tan de acuerdo con las usurpaciones en las comunidades indígenas. Oiga, preguntarle, fíjese que con esta compra de constancias, con estas usurpaciones de candidaturas, tanto para poblaciones indígenas como grupos LGBT y otros sectores que buscan la representación política, ahora también está con los migrantes. Hace rato comentaba Sí, de claro. que hay candidatos migrantes porque estuvieron de turista en algún lugar en el extranjero, pues ahora resulta que ya son especialistas en migración. En lo Bueno, pero eso, lo que la pregunta es en el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, ¿Cómo le hacemos para que esas cosas cambien esa dinámica que hasta este momento nos han colocado los partidos políticos, sobre todo ahora que hay una propuesta, una iniciativa de ley en la Cámara, en el Congreso de la Unión para reformar el tema de derechos de pueblos indígenas? ¿Qué se tiene que cambiar, qué se tiene que incluir en la Constitución para que estas usurpaciones no se repitan? mira, sobre esa iniciativa que hay, yo creo que es otra farsa, porque tú sabes, Cau, que en el 2019 hubo muchísimos foros estatales, 57 hubo foros estatales, miles de foros regionales, un foro nacional en la Ciudad de México, pero fueron foros oficiales, es decir, convocados por el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De ahí surgió una iniciativa que buscaba reformar 17 artículos de la Constitución para incluir los derechos indígenas hasta donde va su avance en el ámbito internacional. 2019, cuando Morena tenía el control del poder legislativo, es decir, tenía mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores. ¿Por qué no la presentaron en ese momento si estaban muy interesados en los derechos indígenas? Por su racismo, justamente, porque no quieren que se legislen. Porque ahora la iniciativa que ha presentado el gobierno propone hacer unos parchecitos a lo que ya tenemos. Es una cosa totalmente distinta y me da mucha pena ajena decir que el INPI que tanto promocionó aquella ahora promocione esta que prácticamente no tiene nada, ¿no? Entonces, yo creo que no se pierde nada con que no se apruebe. Qué bueno que no se aprobó, ya terminó la legislatura. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, es un tema bastante difícil porque en las comunidades tampoco les anda preocupando mucho lo que pasa a nivel nacional. Ese es un problema, ¿no? Es un problema que tenemos. O sea, son pocas organizaciones indígenas, son más organizaciones de gente que quiere ayudar a los indígenas a su manera, pero no los entiende. Y otras organizaciones que de plano dicen con este Estado no queremos nada. Me refiero sobre todo al Congreso Nacional Indígena, que está muy digamos, en línea con la actitud, con la postura que ha asumido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, yo creo que tenemos un tema difícil ahí. Si me preguntas personalmente qué pienso, pues yo digo que hay que hacer más conciencia entre los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas adquieren conciencia cuando ya ven el problema hasta el cuello. Tampoco creo que se muerdan el dedo, ¿no? Ven y parece que no se dan cuenta de nada, pero todo lo van guardando, ¿eh? Mira, veamos un poco la historia, porque en 1810, cuando se levanta Miguel Hidalgo y Costilla, los pueblos indígenas parece que no les valen carajo. Y un año después, cuando ven que va en serio, son ellos los que van a sostener la guerra de independencia, sobre todo con Vicente Guerrero. En el 2010, digo en 1910, con Madero,
pues el 20 de noviembre ya sabemos que nadie se levantó en armas comienzan a levantarse hasta febrero, pero los indígenas se van a levantar hasta abril, cuando ya se van a firmar los acuerdos de Ciudad Juárez, porque ven que ya va en serio el asunto. Y después, cuando se viene la guerra civil, sobre todo 14, 15, 16, son ellos los que van a sostener la guerra, y si no, preguntémosle a los zapatistas. Entonces, yo creo que ellos van midiendo también sus tiempos, ¿no? En 1857 se decretó la desaparición de los pueblos por las leyes de desamortización, la ley de terrenos baldíos, y lo que logramos fue una guerra civil, ¿no? Una guerra civil que al final perdieron los indios, pero perdieron militarmente los indios, pero ganaron porque no les quitaron nada, ¿no? Y la prueba es que el 52% del territorio nacional es propiedad social, ejidal o comunal. Entonces, es una pregunta difícil, Cau, pero yo creo que hay que voltear a ver más a los pueblos, tal vez ahí encontremos respuestas. Yo lo que he visto es que en donde se han atrincherado mucho los pueblos es en los gobiernos locales, ¿no? Hay infinidad de gobiernos municipales de distintos tipos que yo no había visto antes del levantamiento zapatista. Veo muchos consejos, veo consejos municipales que gobiernan, veo consejos municipales que aconsejan a los que gobiernan, veo gobiernos indígenas que fuera de la Constitución, pero dentro de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque son muy interesantes, porque no tienen cabildos como lo ordena la Constitución, pero sí tienen cabildos como ellos los admiten y la Corte los ha validado. Es el caso de Cherán, el caso de San Luis Acatlán ahí en Guerrero, es el caso de Ochuc en Chiapas y es el caso de muchos en Sonora. O sea, pareciera que no hemos avanzado mucho porque no se ha legislado en eso, pero la movilización de los pueblos y su incursión también en los tribunales judiciales, pues ha hecho que esto vaya cambiando, aunque no se vea, ¿no? Muy bien, pues, le agradecemos muchísimo. Lamentablemente se nos termina el tiempo, terminamos a las 6, pero le agradecemos muchísimo la oportunidad de poder conversar, de escucharle. Y pues estamos aquí con la conversación abierta para poder tener más información al respecto en este y en otros temas. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí hay que decir porque cuando se calla uno la gente cree que no se da uno cuenta, pero sí se da uno cuenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Pues bueno, ya casi terminamos este programa. Yo creo que